Seguimos con Eclesiastés capítulo 2. Terminó con el tema del placer, el placer sensual, podríamos decir, y se dedicó a otro tipo de placer en la vida, que es de las obras, de los logros personales, lo que él hizo, hacer cosas. Por ejemplo, dice, engrandecí mis obras, edifiqué viñas, edifiqué para mi casa, planté viñas, me hice huertos, jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque, donde crecían los árboles, compré siervos y siervas, tuve siervo nacido en casa, tuve posesión grande de vacas. Bueno, primero hizo un montón de cosas. La casa que hizo, la casa principal de Salomón, 13 años tardó en construirla. Hizo un tremendo palacio. eh, y bueno, todas las cosas que él mandó hacer, no habla de lo que hizo como rey, sino lo que hizo para sí, para él, ¿no? No para los demás, no para la nación, no está hablando de sus logros como nación, sino lo que hizo para él. Por lo general, como contaba en otros momentos, todos los reyes de la antigüedad hacían más o menos lo mismo, donde hacían un detalle, a veces lo hacía una vez al año, como el rey Hammurabi, por ejemplo, o como otros reyes cananeos o asirios, donde dejaban escrito en tablas de piedra todos sus logros, y tenemos hoy esas cosas, aún en los faraones egipcios, como Amenhotep y tres y todo eso, que dejaban escrito qué era lo que habían hecho, cómo eran sus obras de grande y todo eso, como una parte de publicitaria, digamos, ¿no? Para mostrar a la gente lo que hacía. Es como hacen hoy en día todos los presidentes que cuando inauguran el una vez al año, entonces dan una reseña de todas las maravillas que hicieron, ¿no es cierto? Nunca nos cuentan la macana que se mandaron, pero sí nos cuentan todas las maravillas que hicieron y todas las obras que hicieron. Generalmente eso lo hacían los reyes de la antigüedad, o sea que no hacen nada nuevo, como dice, no hay nada nuevo bajo el sol, como dice Salomón en Eclesiastés capítulo 1, ¿no? Todo sigue lo mismo, el ciclo de la vida es siempre igual, ¿no es cierto? Son diferentes las cosas, las circunstancias, pero todo es igual. Eh, Así que ellos mostraban sus grandezas, sus logros, sus cosas. Pero acá Salomón muestra todos los logros, nos dice todo lo que logró, y la Biblia nos cuenta todo lo que tuvo. Fue un hombre rico. Se dice que la renta, si comparáramos lo que ganaba Salomón, lo llevamos a dólares, sería de 250 millones de dólares por año lo que ganaba Salomón personalmente. Así que imagínense que podía hacer lo que quisiera y la obra que se le antojara, y traía animales exóticos de afuera, hacía cualquier cosa, ¿no? Todo sin tener en cuenta a Dios. Todas estas cosas que vivió Salomón, los placeres que se dio, las cosas que hizo, el estar tan enfocado en lo material, ¿no es cierto? Todo eso tuvo un costo muy grande en la vida de Salomón. Y lo que Salomón nos termina diciendo, empieza diciendo, todo esto que yo hice es todo vanidad, no me sirvió de nada. Entonces, no se afanen en poner a las cosas materiales, al materialismo, sus logros personales, al placer, al darse todos los gustos, como el objetivo máximo en sus vidas, porque no tiene sentido. Yo probé con todo esto y probé como si nos estuviera diciendo Salomón, con muchas más posibilidades económicas y de poder y sabiduría, porque aparte de eso, dice, tenía la sabiduría como nadie tuvo sabiduría, ¿no? Pero ninguna de estas cosas que él experimentó le ayudaron para lograr el objetivo que él tenía. Y no encontró en esto nada, ¿no? Nos está diciendo, mira, los placeres te dejan vacío. Si vos te dedicás nada más que a una vida de placeres y darte todos los gustos, está bien, pero vas a ser una persona vacía, una persona hueca, porque lo único que vas a encontrar es vanidad. Y si te dedicas nada más que a las cosas materiales y a los logros personales, pasará lo mismo, dice Salomón, ¿no?
si te dedicas a las posesiones materiales y hace una lista de todas las posesiones materiales que tuvo y nos hace aquí, dice, me amontoné también de plata y de oro y de tesoro de preciados reyes, de reyes, dice, y a lo último nos dice, me hice de cantores y de cantoras, quiere decir, él, por ejemplo, celebraba fiestas todos los días, dice la palabra, y mataban muchísimos animales. Imagínense que tenía 700 esposas y concubinas, como mil esposas y concubinas entre todas. Cuando tenía que hacer de comer, tenía que alimentar a un montón de gente. Imagínense a eso que añadía, siempre estaba de fiesta, la plata que gastaría, ¿no? La plata que gastaría. Esto tuvo problemas muy serios para él y para la nación después, ¿no? Este hombre que era tan sabio, pero que en un momento al alejarse de Dios, esa sabiduría no sirve de nada, porque la sabiduría que no está basada en el temor a Dios es una sabiduría necia, sería un contrasentido, pero sería necedad esa sabiduría, ¿no? Yo puedo ser muy sabio, pero si no tengo a Dios, soy un necio. Soy un necio. La palabra de Dios nos enseña y se dice, qué sé yo, hacía una fiesta como uno hace un asado, qué sé yo, un cumpleaños, alguna cosa, y bueno, es como si vos decís, bueno, yo voy a invitar, qué sé yo, a Pavarotti que cante en mi cumpleaños, no sé, una cosa así. Él tenía todos los cantores, las cantoras que quisiera, él juntaba todo eso, y dice la palabra aquí, que Salomón dice acá, dice, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y aquí en esta porción dice toda clase de instrumentos de música. En el versículo que hemos leído, que es precisamente el versículo 8, en la versión de las Américas dice, reuní también para mí plata y oro y tesoros de los reyes y de las provincias, me proveí de cantoras y cantores y de los placeres de los hombres y de muchas concubinas. ¿Por qué una traduce de muchas concubinas? Y por ejemplo la NBI dice, me formé un gran harén, y acá dice de instrumentos musicales. Porque el hebreo, la palabra en el hebreo, es una palabra muy difícil de traducir que no está en otros lados de la Biblia y los traductores tienen dudas con respecto a eso, ¿no? Y entonces, en base al contexto que viene hablando de cantores y cantoras, lo traduce la Biblia nuestra, la Reina Valera que usamos siempre, lo traduce de toda clase de instrumentos de música. Pero parece que lo que está diciendo, en base a estudios arqueológicos que se hicieron mucho después de que Reina Valera hiciera la traducción, que lo que está hablando es de mujeres, ¿no? Y realmente coincide, realmente eso encaja, porque él tuvo muchísimas concubinas, ¿no? ¿Y cómo sabemos que esto es así? Porque hay una palabra ahí en el hebreo, ¿no? Que si bien no se repite en otras partes de la Biblia, se repite, se encontró en una tabla que le mandara el rey Amenhotep III a un rey cananeo, donde él le manda a pedir concubinas, que le mande 40 concubinas, no sé cuánto le manda el faraón, que mande de Canaán mujeres a ese rey, y le paga, le manda plata, oro, no sé con qué le pagaría. Entonces él le dice al escriba, Amenhotep, que escriba eso y mande como un correo al rey. Entonces el escriba, como para que se ve que no se confunda esa palabra, cuando dice concubinas en la escrito, en la carta que le manda a Amenhotep, al lado pone esa palabra.
esa palabra que se traduce en nuestras Biblias como instrumentos musicales, y es esa palabra la que, entre paréntesis, digamos, como para aclarar y como para que el rey, qué sé yo, el otro rey de Cananeo no se confunda y le manda guitarras, qué sé yo, entonces le aclara bien y que son concubinas lo que él quería, ¿no? Y de esa manera, con la arqueología se llegó a entender esta palabrita sola de la Biblia. Ahora dice, uno puede decir, pero ¿qué? ¿La Biblia tiene errores? ¿Qué? No, la Biblia no tiene errores. Lo que pasa es que el hebreo, hermano, es un idioma muy diferente al nuestro, totalmente. Mire, yo hice un pequeño estudio de hebreo, cursé con un pastor que era profesor del seminario bautista, algunas clases de hebreo, como para aprender lo muy, muy, muy básico, y entonces ahí me enteré que, por ejemplo, el hebreo no tiene vocales, son todas consonantes, ¿no? Y es para nosotros dificilísimo la pronunciación del hebreo, ¿no? Como de todas esas lenguas semíticas. Son sin vocales, son todas consonantes. Y cuando tradujeron, por ejemplo, el nombre Jehová, le agregaron las vocales al griego para que se pudiera expresar de alguna manera, pero en realidad no tiene vocales el nombre de Dios. Son todas consonantes. ¿Sí? Y usted va a encontrar todas las letras del alfabeto hebreo al principio de cada porción del Salmo 119. Ahí va a tener todas las letras del alfabeto hebreo. Entonces, el alfabeto hebreo es tan difícil, el idioma hebreo, que, por ejemplo, el idioma hebreo no tiene tiempos de verbo. Tiene modos indicativos de verbo, pero no tiene tiempos de verbo. Por eso cuando el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor en castellano, en hebreo está diciendo, Jehová fue mi pastor, es mi pastor y será mi pastor. Maravilloso, ¿no? Eso es lo que... pero no tenemos nosotros una palabra en castellano que con esa sola palabra podamos expresar todo eso lo que expresa en el hebreo, ¿no? Y así pasa un montón de cosas. Tan distinto es el hebreo al castellano que, por ejemplo, se escribe de derecha a izquierda cuando nosotros escribimos de izquierda a derecha, ¿no? Y cosas así, son diametralmente distintos el hebreo. Entonces es muy difícil la traducción y los hermanos que se han dedicado con arduos estudios y esfuerzos a traducir, los eruditos que han traducido la Biblia y lo han hecho por amor del Señor y para que llegue la palabra de Dios a nosotros, han tenido que realmente una tarea muy ardua para traducir a nuestra lengua la palabra de Dios, ¿no? Y entonces, lógico que haya versiones que en un lado esa palabra sea traducida con una palabra y en otra con otro sinónimo de la palabra. Y sí, es así. Uno hasta, mire, el inglés que no está tan distante como el hebreo de nosotros, usted está mirando una película por televisión que tiene subtítulos, ¿no es cierto? Y a su vez está doblada al castellano, y entonces va a encontrar que los subtítulos no coinciden con lo que dice, no coinciden el sentido, pero no coinciden las palabras con lo que dice el doblaje. Imagínense en el hebreo, que es un idioma que aparte de ser tan distinto, es una lengua muerta. Quiere decir que es una lengua muerta que no se habla en la actualidad, porque el idioma que hablan hoy en Jerusalén, en el pueblo de Israel, en la nación de Israel hoy, no es el hebreo bíblico, no es el hebreo bíblico. El hebreo bíblico ya no se habla en ningún lado, como tampoco el griego del Nuevo Testamento se habla más, porque es el griego koiné, no era el griego cultural, era el griego del pueblo, era el griego de los con el que se comerciaba. Ese griego, perdón, también es un idioma muerto, es una lengua muerta, porque cuando se dice una lengua muerta es porque ya no hay nadie en el mundo que la hable, y esto hace muchísimos años, siglos, que no se hablan estas dos lenguas. Por eso
que resulta tan tremendo que nos llegue la palabra de Dios a nosotros hoy es una bendición. Y tener tantas versiones, mire, es bueno tener las versiones, porque lo que hacen las versiones es darnos más luz sobre un determinado tema, ¿no? Sobre una determinada palabra, sobre un determinado texto, ¿no es cierto? Es bueno. Y si usted es un estudiante de la palabra de Dios, consígase versiones de la Biblia que le ayuden a poder pasar por esto. Así que sabemos que lo que está hablando aquí Salomón, pareciera ser que es sobre que tenía muchas mujeres fuera de sus esposas, que también tenía muchísimas, tenía otras mujeres, tenía un gran harén o tenía muchas mujeres, como nos cuenta, para darse los deleites. Tenía todas las mujeres que quería. Él decía, bueno, mándenme a aquella mujer y la mujer iba y la tenían ahí y todo eso. Bueno, todo eso él nos dice en esto, en el sexo, en las posesiones materiales, en el placer, yo no encontré nada. Al final no encuentro nada, al final estoy vacío, al final estoy hueco, eso es lo que nos dice, ¿no? Por eso termina esta sesión, el versículo 11, dice, consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo que me había empeñado, y aquí, todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho debajo del sol. Eso es lo que él aprendió, lamentablemente. Es lo que él había visto y lo que nos quiere decir que nosotros no vayamos tras eso, que busquemos en otro lado, que está en otro lado la respuesta y no está ahí. Si has buscado en tu vida a través de todas estas cosas, ¿no? Y lo que más valorás son las posesiones materiales y te afanás por todas estas cosas, por tener más dinero, por pasarla lo mejor posible y todas esas cosas. Mira, el sentido de la vida ahí no lo vas a encontrar. Vas a terminar que a encontrar de que va a ser todo vacío y sin sentido, ¿no? Hay personas que hoy día, por ejemplo, artistas, actores conocidos, qué sé yo, que han tenido muchísimo dinero, ¿no es cierto? Y sus vidas terminó en un terrible fracaso. Por ejemplo, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, el ícono sexual del siglo XX y de Hollywood, no era una persona, una rubia tonta. Era una persona muy inteligente, era una persona que había leído mucho, pero que ella había creado un personaje y era el de rubia, ¿no es cierto?, media frívola. No, ese era un personaje que vendía al mundo y lo vendió muy bien. Y ella era una persona muy rica, tenía muchísimo dinero y aparte era una persona con mucha preparación cultural, no era una tonta, era una persona con muy buena preparación. Pero ella terminó con una sobredosis, ¿no? Terminó así, terminó su vida de una manera muy triste, ¿no es cierto? Tuvo muchos matrimonios, de todos esos matrimonios fracasó, ¿no es cierto? Y eso lo llevó a buscar en la droga, qué sé yo, como Salomón con el vino, bueno, que el vino es una droga más, y ella en tratar de calmar ese vacío interior de alguna manera, ¿no es cierto? Como tantas personas, ¿no? Que prueban un montón de cosas de exceso y no encuentran nada y cada vez tienen que buscar más, con más cosas más intensas, más fuertes, que peguen más, ¿no? Y cada vez, y todo les poco, ¿no? Nunca se sacía el ojo de ver ni el oído de oír, dice Salomón en el capítulo 1, ¿no? Todo le es poco, nunca se sacia, ¿no? Porque el corazón sin Dios nunca se sacia, nunca termina de estar satisfecho, nunca está plenamente satisfecho con lo que tiene, ni con sus logros, ni con sus posesiones. No lo puede hacer, no lo puede hacer porque no tiene a Dios, porque está teniendo una vida que solamente mira lo que es debajo del sol
Y esta vida debajo del sol, sin tener en cuenta a Dios, es la que nos tiene que hacer, y es lo que quiere decir Salomón. Nosotros miremos hacia arriba, que miremos a Dios, que miremos a las cosas espirituales, que pongamos nuestra mirada en Cristo. Amén. Como dice el libro de los Hebreos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Queridos hermanos, de aquí en adelante ahora vamos a ver otra sección, desde el capítulo 12 en adelante hasta el 17, que empieza a hablar de otra cosa, ¿no? Él empieza a decir, bueno, termina con esto de los placeres y empieza de nuevo con el tema de la sabiduría y empieza a hacer una comparación entre la sabiduría y la insensatez, en lo que es ser sabio y lo que es ser insensato. Lo que es, hasta ahora dice, había probado con cosas que eran de insensatez, ¿no? Dice, yo retuve como que siguió siendo sabio, ¿no? Pero probó con la insensatez a ver cómo le iba y le fue mal y no encontró nada. Entonces ahora vuelve con el tema de la sabiduría. Dice, yo volví pues a considerar la sabiduría, la locura y la insensatez, porque ¿qué hará el hombre que venga después del rey sino lo que ya haya sido hecho? Y en esto también este es un texto difícil, también este es un versículo difícil de interpretación en la palabra del Señor, como muchas partes de este complejo libro y maravilloso libro de Eclesiastés. Porque pareciera que lo que está diciendo es, Dios me dio toda la sabiduría, porque no había otro hombre como él, dice la Biblia, más sabio que él no hubo, ¿no? Entonces, yo que Dios me dio toda esa sabiduría, y él reconoce sabiduría, no que él piense de sí más de lo que tiene que pensar, sino que él piensa con cordura, porque piensa conforme a lo que Dios le dio a él, la sabiduría que Dios le dio. Cualquiera que venga después de mí, no va a poder expresar y vivir todo lo que yo viví, porque aparte de la sabiduría tenía riqueza. Entonces todo lo que yo viví y todo lo que yo conozco y toda la sabiduría que Dios me dio, después de mí, no habrá quien lo pueda plasmar de esta manera, ¿no? Y entonces él plasma en este libro de Eclesiastés sus experiencias para dejarlas para siempre, para todos aquellos que queremos leer la palabra de Dios, entenderla, vivificarnos con ella, crecer en su gracia, en su conocimiento, ser edificados por la palabra del Señor. Entonces esto dice aquí, y yo vi que la sabiduría sobrepasa a la insensatez como la luz a las tinieblas, ¿no? Es como decir, la persona sabia es la persona que tiene los pensamientos claros, que sabe a dónde va en la vida, ¿no? Que tiene claras las cosas, claras sus metas, los objetivos, que sabe por el camino donde va. Dice, y la insensatez es como el que anda en tinieblas, el que anda ciegas en la vida, el que es ciego, que no, que lo que hace lo hace con una insensatez, que no sabe lo que le va a pasar, sin tener en cuenta las consecuencias de lo que va a pasarle del estilo de vida que eligió, ¿no es cierto? Eso es lo que nos está diciendo acá. El sabio, dice, tiene sus ojos en la cabeza, ¿no? Mas el necio anda en tinieblas, pero yo sé también, dice, que ambos corren la misma suerte. Entonces de nuevo empieza a decirnos, bueno, yo sé que es mucho mejor ser sabio, tener sabiduría que ser un necio, un insensato. Pero al final de cuentas, en la vida, tanto al necio como al sabio, aunque yo sea el más sabio de todos, dice Salomón, les va a pasar lo mismo, nos va a pasar lo mismo, porque para todos, querido hermano, querida amiga, amigo, está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio.
Así que esto es para todos. Está hablando de la muerte. Entonces a todos nos va a pasar lo mismo, todos corremos la misma suerte, dice Salomón, todos vamos al mismo lado, dice. El sabio dice, entonces dije, como la suerte del necio, así también será la mía. ¿Para qué pues me aprovecha haber sido tan sabio? Es lo que dice Salomón. ¿De qué me sirvió ser tan sabio si al final me voy a morir igual? Es lo que está diciendo. Es lo que él se está preguntando, ¿no? Siempre tenga en cuenta que él lo hace sin tener en cuenta lo que Dios piensa, ¿sí? Es lo que la persona sin Dios, la persona apartada del Señor, piensa. Piensa de esa manera, ¿no? Pero ¿para qué me mato para estudiar, para conocer, para ser más sabio, para entender más las cosas y qué sé yo? Si al final me voy a morir igual como aquel otro vago que vive, que se la pasa de farra y no trabaja y qué sé yo, y vive de arriba. Entonces, él y yo vamos a ir al mismo lado, los dos nos vamos a morir. Entonces el hombre dice, entonces, ¿qué hacen? Vamos a vivir la vida y chao. Ese es el pensamiento de hoy, ¿no es cierto? Es el pensamiento mundano de hoy. Y es lo que Satanás está sembrando en este mundo hoy. Dice, porque no hay memoria duradera ni del sabio ni del necio, ya que todos serán olvidados en los días venideros, como mueren tanto el sabio como el necio. Parece una nota pesimista, triste, ¿no? Pero la verdad, hermano, es que las cosas de este mundo, hay personas que tratan de hacer grandes edificios y ponerle nombres, y esto lo donó fulanito, o esto lo construyó tal. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿No? Mire, yo estoy en un pueblo que todos estos campos eran de Santa Marina, de Ramón Santa Marina, ¿no? El de Tandil, ¿no? Que tenía miles y miles y miles y miles de hectáreas. Mi hijo, mi yerno trabaja en un campo todavía de Santa Marina, hoy día. Y bueno, en Tandil hay una avenida Santa Marina, hay un hospital Santa Marina, hay una escuela agrotécnica donde estudié yo que se llama Santa Marina, hay plaza Santa Marina, hay de todo Santa Marina, hay estaciones de trenes Santa Marina, hay de todo. ¿Sabe cómo terminó la vida Ramón Santa Marina? El amigo del presidente Roca, que iba a pasear Roca ahí a Tandil, a la estancia de él, todas esas cosas. ¿Sabe cómo terminó la vida Ramón Santa Marina? Se suicidó, se pegó un tiro, hermano. Se pegó un tiro. Todo lo que logró, porque él vino y trabajó sin cesar, era como un Salomón de la Argentina, ¿no? Todo que a través que vino de España sin nada y todo el trabajo y todo lo que hizo y todo lo que se esforzó y la cantidad de dinero y todas las cosas que tuvo no le sirvieron de nada porque al final de su vida terminó pegándose un tiro. No solamente él, sino que después su hijo, después de él, también se suicidó. Y entonces ahí vemos que, como dice Jesús, la vida no consiste, dijo Jesucristo, en la abundancia de los bienes que se poseen, que poseemos. La vida no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos. La vida consiste en tener a Jesucristo. Jesús dijo, el que tiene al Hijo, el Hijo de Dios, a Jesucristo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. La vida está en Cristo. Él es el pan de vida, que puede saciar nuestra alma. Y no las cosas materiales, ni nada de lo que este mundo te pueda ofrecer. Nada de lo que te puede ofrecer este mundo. Ni siquiera logros personales de decir, bueno, yo estudié, soy profesor, me maté estudiando y todas esas cosas. Sí, está bárbaro, está bueno que sea eso. Está bueno que también disfrutes de lo que tenés. Está bueno que tengas un auto, que tengas una casa, que tengas una buena ropa. Eso no es que esté mal.
Pero si vos ponés que eso es el todo de tu vida, vas a terminar en un gran vacío. Tu vida será una vida vacía, sin sentido, ¿no? Como le ha pasado a estos hombres y a un montón de hombres famosos, ricos, llenos de dinero y de mujeres y de placeres, y que muchas personas quisieran darse esos lujos, ¿no es cierto? Pero terminan en vidas totalmente arruinadas, amargadas, solos, ¿no? Decía un pastor otra día, que es de allá, está en Estados Unidos, la cantidad de grandes mansiones de la gente de Hollywood, que son enormes y tienen cantidades de habitaciones y todo eso, y capaz que en esas mansiones, que son muchas, dice, vive una sola persona, el dueño, que se quedó solo porque perdió su familia, porque se divorcian 1000 veces, porque tienen problemas con los hijos lo único que les interesa es el dinero que les queda, pero no les interesa la vida de su padre, por ejemplo. Qué triste, ¿no? Qué terrible, ¿no? Cuando hemos puesto nuestra mirada en lo que no es, en lo que no sirve. Jesús dijo, hagan tesoros en el cielo, no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino hagan tesoros en el cielo, en el cielo. Y nosotros estamos tratando de hacer tesoros en el cielo, llevando su palabra, trabajando para el Señor, pudiendo ganar almas para Cristo, tratando de llevar a las personas a los pies de Jesucristo y que puedan ser salvos. Y que puedan, aquellos que conocen ya al Señor puedan seguir creciendo en su gracia, en su conocimiento y sean bendecidos por el Señor, ¿no? Así es lo que nos cuenta acá, ¿no? En esta porción de las Escrituras del 12 al 16, la frustración de Salomón en cuanto a este tema de la sabiduría y de la vanidad. Dice, todos vamos al mismo lado, todos nos va a pasar lo mismo. ¿Para qué te matás trabajando? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tanto? Eso no quiere decir que nosotros estemos propiciando no trabajar, al contrario, tenés que trabajar, esforzarte y tener, para tener para vos, para los tuyos y para dar para el Señor. Así dice la Biblia. Aunque a algunos no les gusta este tema de dar para el Señor, ¿no? Hoy día, porque todo tiene que ser para uno. Es mi plata, yo con mi plata hago lo que quiero. No, no es tu plata, es la plata de Dios. La casa es la casa que Dios te dio. El auto es el auto que Dios te dio. El campo, la estancia, es la estancia que Dios te dio para que la administres. Y nosotros somos mayordomos. Si los dueños de las riquezas y de los campos y de todas las cosas tuvieran ese pensamiento que lo que ellos tienen no es de ellos, que es de Dios, porque el cielo, los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella, todo le pertenecen a Dios y nosotros somos meros administradores, viviríamos de otra forma, no seríamos tan egoístas, no seríamos tan insensibles hacia las necesidades de los demás. Veríamos que todo lo que tenemos Dios nos lo dio. Dios nos lo dio. Dice, sí, pero yo trabajé para ganármelo. Sí, trabajar es tu obligación. Es tu obligación, es la obligación que Dios nos puso a nosotros, trabajar. Pero eso no quiere decir que Dios no te lo haya dado, porque todo es de Él y todo lo que Dios te da, todo lo que tenés y todo lo que sos es por Dios, porque Dios te lo dio. Y tu misma vida es de Dios y pertenece a Dios. Y Él, cuando Él quiera, esa vida que te ha prestado, puede venir a reclamarla. Y tendrás que partir, ir a la presencia de Él y dar cuenta de qué hiciste con tu vida mientras estabas acá. Si la derrochaste en vanidades, en cosas que no sirven, o estuviste poniendo a Dios en primer lugar en tu vida.
y pensaste no solo en vos, sino en los demás. Cuando uno piensa nada más que para lo suyo y para lo que uno quiere y para lo que uno desea, entonces no tiene ningún tipo de límite moral y todo le viene bien, porque todo depende de lo que uno siente y quiere y desea, ¿no? Entonces, para lo que uno está mal, para el otro está bien. Entonces no hay límites morales, no hay verdad, ¿no? Estamos en la época de que no hay verdad, la verdad no existe, dicen, ¿no? Es tu verdad, no es la mía, ¿no? A lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, dice el profeta. ¿Por qué? ¿Por qué no hay límites morales y éticos? ¿Eh? Porque cada uno pone sus propios, se hace su propio Dios y pone sus propias leyes y vive de acuerdo a lo que él quiere y se le antoja y no a lo que dice la palabra de Dios. Por eso no hay límites morales. Por eso que el placer, el hedonismo, lleva a una vida de exceso, sin límites de ningún tipo. Porque solamente en Dios está. Si yo no pongo en mi vida la racionalidad, y mucho menos pongo a Dios, entonces ¿en qué puedo terminar yo? En cualquier cosa, ¿no? Y cualquiera hace lo que se le da la gusto y gana, porque le parece que esa es su verdad y está todo bien y nadie le puede decir nada. Entonces vivimos una sociedad de la cual vivimos, ¿no? Una sociedad en decadencia, ¿no? Pero medio de esa ciudad, medio de esa sociedad en decadencia, nosotros como hijos de Dios somos la luz y la sal de la tierra, dijo Jesús. Que tenemos que influenciar sobre la sociedad y sobre las personas y arrojar luz donde hay tinieblas, donde las personas andan en insensatez, en tinieblas. Nosotros como hijos de luz tenemos que sacar afuera lo que conocemos, enseñar, proclamar y decir que Jesucristo nos da vida y vida en abundancia y que solamente en Él hay vida. Solamente en Él. Ahí está únicamente la vida. Dice, termina, esto dice el versículo 17, y aborrecí la vida. A eso lo llevó todo lo que vivió, cuando estaba alejado de Dios. A aborrecer la vida, a no querer, a casi no querer seguir viviendo. No atentó contra su vida, pero dice, aborreció su vida. Lo que estaba viviendo, aborrecía la vida que estaba llevando. Dice, porque mira penosa, dice, la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. Y eso es lo que él sentía así, ¿entiende? Y él lo que no quiere es que nosotros podamos vivir de esa manera y nos quiere advertir que si seguimos este camino, vamos hacia ese lugar, vamos hacia ese lugar. Dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo con que me había afanado. Y acá hay dos palabras, trabajo y afanado y afán, que en el original son la misma. Cuando usted lee afanado, penoso, trabajo, en el original es lo mismo. Es la misma palabra, nada más que en el castellano, como ya le digo, se traduce así para darle sentido a lo que se... Es como si dijera, dice, todo el fruto de mi afán con que me había afanado. Una cosa así. Porque la palabra trabajo y afanado y afán, que es traducida de distintas maneras desde aquí en adelante hasta el fin del capítulo, es la misma. Es el afán. Es afanarse, ¿no? Y en la palabra de Dios nos enseña muy claramente, ¿no? La gente hoy vive afanada, vive con afán, con ansiedad, ¿no? Mientras la palabra de Dios y el mismo Señor nos enseñó a no estar ansiosos, ¿no? A no estar afanados, ¿no? Porque, a no preocuparnos por aquellas cosas que Él nos puede dar, que Él nos quiere dar, que Él nos quiere bendecir, ¿no? Por lo que, si no preocupéis por lo que comáis, por lo que bebáis, por lo que vestís,
porque Dios sabe que tenés necesidad de todas estas cosas. Y aún Jesús ahí habla de Salomón. Dice, ni aún Salomón se vestía como esas flores del campo que mi padre, que el Padre ha creado, ¿no? Así que dice, ¿no valen ustedes más que esas flores, que esos pájaros que Dios da de comer? Y no, ustedes no valen mucho más. Sí, más vale que valemos mucho más. Valemos tanto para Dios que nos hizo sus hijos a través de Jesucristo, ¿no? Cuando nosotros nos apartamos de Él, nos perdimos en nuestros delitos y pecados, todos, ¿no? Y tanto valor tiene la vida nuestra para el Señor, que mandó a Jesucristo a morir por tus pecados y los míos. Eso es lo maravilloso. Tanto nos ama el Señor. Entonces, si nos dio a Jesucristo, ¿cómo no te va a dar con Él todas las cosas, hermano? Todo lo que necesitas. Pasaremos por momentos difíciles, de pruebas, de escasez y todo eso, pero son cosas que a veces que Dios considera necesaria que pasemos y tenemos que estar dispuestos a padecer aún por Jesús, ¿no? Porque sabemos que Él nos cuida, que Él nos guarda. Sabemos que tenemos una casa en los cielos, que tenemos nuestra morada eterna, que no estamos, que esto no es lo último, que no nos morimos y se terminó todo, que la vida no es vana, que la vida no es pasajera nada más y después nos morimos y chao, sino que son unos pocos días que estamos acá para entrar en otra etapa, ¿no? Para pasar a la presencia del Señor, para siempre, ¿no? Para la vida eterna. Dios no nos creó para que muramos. Dios nos dio un espíritu eterno, dice la palabra de Dios, a comparación con todos los demás seres creados. En el único que se sopló, dice Génesis, aliento de vida, espíritu, rúa en hebreo, fue en el hombre. Entonces, ese espíritu es eterno, ¿no? Y tiene un destino eterno, ya sea de condenación o de salvación. Pero para tener ese destino de salvación eterna, lo tenés que tener solamente a través de Cristo, porque allá en el Edén perdimos esa posibilidad. Y con nuestros pecados, ¿no es cierto? Y el pecado de nuestro padre Adán, nosotros perdimos lo que Dios nos había dado. Y entonces nos vamos a la condenación eterna si Cristo no está en nuestro corazón, si Cristo no entra en nuestra vida, en todo nuestro ser. Si no lo recibimos, si no nos arrepentimos de nuestros pecados y por la fe recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Vamos a ver después de que Salomón habla de todo eso, cómo él vuelve a hablar de otra cosa y es de la herencia, de lo que todo lo que él consiguió en esta vida, en este mundo, y, y lo que le va a dejar a los que venían después de él, a sus hijos, ¿no? Y es también muy, dice, por tanto me desesperé en gran manera, versículo 20, por todo el fruto de mi trabajo, con que me había afanado debajo del sol. Recuerde esas palabras que son iguales. Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento, con destreza y de su hacienda, el que no ha trabajado, el que no se ha afanado, vendría a ser, con ella, esto también es vanidad, porque le va a quedar a esa persona. Dice, ¿no? Que no hizo nada por todo lo que yo trabajé y me esforcé y todo esto, ¿no? Yo hice tanto y ¿quién sabe qué va a ser? Mire, hay tantos que heredan fortunas y campos y qué sé yo, y lo dilapidan y no les queda nada, ¿no? Y todo lo que sus padres hicieron lo desperdician, porque no lo hicieron ellos,
no lo sienten, no se esforzaron, ¿no? Entonces nada de eso no les importa mucho y dilapidan todo lo que sus padres juntaron. Dice, pues, ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y de todo su esfuerzo? Y acá esfuerzo y trabajo es la misma palabra en el hebreo. De su corazón con que se ha afanado debajo del sol, lo mismo, la misma palabra. De nuevo, dice, porque durante todos sus días su tarea, o sea, la misma de trabajo y de afán, la misma palabra en el original, es dolorosa, la misma, y penosa, la misma palabra. Ni aun de noche descansa su corazón, también esto es vanidad. No había descanso, él trabajaba y hasta en la noche estaba sacando cálculo y estaba pensando cómo iba a ser para el día de mañana. Y hay gente que vive así, desesperada, en sus trabajos, en sus posesiones, en sus empresas, y vive para la empresa, y vive para su trabajo, y vive para lo que tiene. Y después está la consecuencia en la familia, como le pasó a Salomón. Y ahí quería llegar. Porque Salomón se dedicó a hacer todas estas cosas, y a una de la noche, dice la palabra acá, porque él nos está contando su autobiografía, estaba afanado con todas estas cosas y dice, ¿de qué me sirvió? Y el problema era lo que le quedaba al rey que venía, que era su hijo, que era Roboam. Y la Biblia dice, nada hay mejor, dice Salomón acá, para el hombre que comer, beber y decir que su trabajo es bueno. Esto también yo he visto que es de la mano de Dios. Y acá está, ¿no? Entonces, la nota buena de este libro. Y aparece Dios. Aparece Dios en este libro de Eclesiastés, ¿no? Dice, nada es mejor el hombre que coma y que beba. Mira, todo eso, lo que Dios te da. Ahora, que vos te puedas juntar el Día del Padre con tus hijos o con tu padre o quien sea tu familia y puedas comer un buen asado o todo eso, no es que Dios no quiere que hagas eso, Dios quiere que disfrutes eso porque para eso lo hizo, ¿no? No es que vos no podés disfrutar de un buen auto, una buena casa, una buena ropa, no es eso. Pero si vos pones el objetivo de tu vida y centrás tu vida nada más que en eso, habrás desperdiciado tu vida en esta tierra. Salomón desperdició años a través de todas estas cosas que hizo, ¿no? A través de poner énfasis en todo esto que es de lo debajo del sol, ¿no es cierto? Y al final de sus días, cuando se volvió al Señor después de todas las que se mandó, nos cuenta y nos deja esta autobiografía escrita inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Dice, bueno, hermano, mira, todo lo que Dios te ha dado, disfrútalo, porque es de la mano de Dios, es un regalo de Dios para tu vida. Tu familia, tus hijos, todo lo que tenés por el fruto de tu trabajo, gozate, alegrate con el trabajo que tenés. No miré el trabajo de los demás, alegrate con lo que Dios te da a vos, con lo que vos tenés, sea poco o sea mucho. En otra parte de la escritura dice, el trabajador se duerme, se acuesta y se duerme tranquilo y goza porque tenga mucho, tenga poco, está bien, está feliz. En cambio, el que tiene mucho, las posesiones que tiene no lo dejan ni dormir, ¿no? Entonces goza con lo que Dios te ha dado, sea poco, sea mucho, no importa, goza con lo que Dios te ha dado, ¿no? A veces pensamos que para disfrutar tenemos que tener mucho, ¿no? Una vez me subí, cuando yo iba para Barker, subió un hombre que vive solo y en un campo ahí que era hasta prestado. Y entonces él decía, y yo lo escuchaba, es un hombre que vos ves, no tiene nada, no tiene familia, no tiene esposa, no tiene nada. Dice, yo tengo todo lo que necesito, a mí no me falta nada. Y yo digo, pero ¿cómo a este hombre le falta todo? Pero para él no le faltaba nada, porque él tenía esa visión de la vida y gozaba y disfrutaba de lo poquito que tenía y de lo que podía hacer, ¿no? Quiera Dios
que nos dé esa sabiduría, ¿no? Y eso es lo que Salomón quiere que nosotros entendamos a través de este capítulo. Mire, hay un pasaje, y yo quiero terminar con esto, es el Salmo 127, un salmo muy conocido para los cristianos, que lo escribió, dice así, y ahora vamos a hacer un comentario con respecto al salmo, dice así: la prosperidad viene de Jehová. Abajo dice cántico gradual para Salomón. Salomón tenía un problema. El hijo que vino después de él era un necio. Un necio que hizo que se dividiera la nación de Israel. Y 10 tribus, las tribus del norte, se fueran con Jeroboam a causa de su necedad. Entonces, lo que dice el capítulo 2 sobre que lo iba a heredar un necio es lo que le pasó a Salomón, hermanos. Es lo que pasó a Salomón. El que lo heredó fue un necio. Y en pocos años en Jerusalén no quedó nada de todas las riquezas, porque hasta los escudos de oro que había mandado hacer Salomón los vendió. No sé qué lo hizo, pero no quedó nada y los cambió por unos de bronce. Toda la riqueza, todo lo que juntó, todo lo que acumuló Salomón, el hijo dilapidó todo, y no solamente eso, sino que dividió el reino y nunca más las 10 tribus de Israel volvieron a unirse a Judá. Por este hijo necio que tuvo Salomón, que lo heredó, que era Roboam. Y este salmo, escrito quizá por David, no dice, acá dice salmo para Salomón, así que probablemente lo haya escrito David para Salomón, pero evidentemente Salomón mucho caso no le hizo en muchas cosas a su padre. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano, fíjese la palabra, ¿no? De nuevo, la palabra vanidad que tanto habló en Eclesiastés Salomón. En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y hasta aquí quería llegar. Seguramente este texto calza perfecto con para exhortar la vida de Salomón y de todos los que quieren vivir de esa manera, ¿no? De la manera de dejar a Dios afuera de las cosas. En vano trabajan los que edifican si Jehová no edificare la casa. Si Dios no edifica tu hogar, Dios no edifica tu vida, no es Dios y no es el que está construyendo tu futuro y tu presente, entonces todo es en vano, no tiene ningún sentido. Es lo que le pasó a Salomón y se dio cuenta en la última parte de su vida, después de que hizo tanto y se apartó tanto del Señor que estuvo a punto de perder su salud. Quiera Dios bendecirte y puedas